Bueno, vamos con un nuevo tema el día de hoy que tiene que ver con ese final de el Mundial 2018, esa final que se va a dar en pocos días entre Francia y Croacia. Y vamos a hablar un poco de Croacia, este país que relativamente es nuevo en el ámbito global, mundial, político, económico. Y vamos a hablar un poco de la historia de este país. Este país pues está ubicado en la península de los Balcanes, y si no sabemos dónde está la península de los Balcanes, está en Europa. Países conocidos que están muy cerca a Croacia, está Grecia, está Bosnia y está Serbia. Estos países que están ubicados en la península balcánica, eh, antes y antiguamente estaban unificados con un solo país, y ese país se llamaba Yugoslavia. Yugoslavia pues fue un país que se unificó después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial surge un personaje bastante importante que unificó este país de diferentes regiones, de diferentes etnias, de diferentes religiones, y era muy difícil unirlo, y se llamó Tito. Tito fue un militar, un dictador, pero que tenía un alma de unificador, de pacifista, de conciliador, y logró unir esta república entre comillas llena de repúblicas, por medio del diálogo, de tratados, de conversaciones, y eso conllevó a construir la Yugoslavia. Esta Yugoslavia que en la década de los 60, de los 70, de los 80 fue muy dedicada a lo que fue dependiente económicamente y políticamente de la antigua Unión Soviética. Políticamente Yugoslavia fue socialista, fue de izquierda, fue comunista, y esto conllevó pues que tuviese una dependencia muy grande de la Unión Soviética. Al caer la Unión Soviética, pues Yugoslavia pues también pierde fuerza. Al mismo tiempo, en la década de los 80, Tito muere. Entonces fueron dos acontecimientos importantes en los cuales pues Yugoslavia pierde fuerza, pierde hegemonía, y cada una de esas regiones, cada una de esas repúblicas que antiguamente se unificaron, pues sencillamente se quieren independizar, y llega una época cruenta, una época dura en la década de los 90 del siglo XX, y se llamó la Guerra de los Balcanes. La Yugoslavia se empieza a desintegrar, varios países empiezan a exigir la independencia, y por eso Slobodan Milosevic, que era el militar fuerte que estaba en esa época, pues sencillamente no estaba de acuerdo con esta separación, y entonces empieza esa guerra cruenta en los cuales volvió los campos de concentración de la antigua Alemania nazi. Y más aún, se filmaban en pleno siglo XX, finales del siglo XX, se filmaban las guerras, los campos de concentración. Pero ¿quiénes estaban en los campos de concentración? Los musulmanes, los católicos, los protestantes. Las personas que no estaban de acuerdo con esta separación fueron acribillados, fueron asesinados, fueron fusilados delante de las cámaras. Slobodan Milosevic era un tipo animal, era un tipo que no tenía conciencia. Y más allá de toda esa situación, las personas que vivían en esas diferentes repúblicas se querían independizar. Entre esas repúblicas estaba Croacia, y Croacia declara su independencia, pero también le declara la guerra a Serbia, y Serbia era la república interna de Yugoslavia que no quería la separación, y por ello esta guerra fue tan dura, tan cruenta. O sea que esos jugadores de Croacia que están en este momento defendiendo los colores de esta nación, prácticamente eran niños de 5, 6, 7 años, que hoy en día están defendiendo los colores de esta Croacia. Entonces en el año de 1997 Croacia obtiene su independencia definitiva, porque Slobodan Milosevic es preso por la ONU. La ONU interviene en esta guerra porque es cruenta, es asesina, y de esas diferentes repúblicas empiezan a obtener ya oficialmente su independencia. Gracias a la ONU, gracias incluso a los Estados Unidos, que apoya esa independencia. ¿Y qué repúblicas nacieron de esa antigua Yugoslavia? Entonces nació Serbia, nació Macedonia, Eslovenia, Croacia, Bosnia. Entonces fueron 7 repúblicas que se independizaron, entre ellas Croacia. Entonces Croacia es una república que apenas tiene 21 años de edad, y a raíz de eso pues su territorio es muy pequeño. Su territorio es más o menos de unos 180.000 kilómetros cuadrados, es más o menos
a lo que se asemeja un poco más pequeño que el departamento de Cundinamarca o el departamento de Antioquia. Tiene una población solamente de 4.800.000 habitantes que se dedican principalmente a la agricultura, a una industria semi-industrializada, semi-dada a lo que es un proceso de revolución en Europa. Entonces es un país que se mantiene frente a un margen muy limitado de la economía. La base primordial es la agricultura y la industria que se hace en las ciudades que están en este país. La capital de Croacia es Zagreb, entonces ya sabemos que está ubicada en la península de los Balcanes y que debido a esa independencia cruenta y sangrienta, esos hijos de Croacia hoy en día están a punto de ser campeones mundiales. Gracias.